bien, así es, estamos listos en nuestro consultorio legal y también psicológico en este foro familiar. Roselena está también con nosotros. Bienvenida, mi querida Roselena. Qué gusto ¿Cómo estar estás, con nosotros. nena? Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos al Rincón Informativo, por supuesto, porque usted lo pidió y su palabra es la ley. Definitivamente nosotros vamos a tratar este tema de la retención ilegal de menores y para eso nos acompañan los expertos. En la parte legal, como dijo la nena, pues se encuentra el doctor Julio César Cueva y también en la parte psicológica la doctora Zambrano, para que nos dé detalles de ambas partes que son importantes dilucidar. Ahora sí, vamos a empezar con este foro y me encantaría preguntarle primero al doctor Julio César Cueva si esto, cuando un padre o una madre se lleva a un menor de edad, no sería considerado como secuestro por el hecho de que es el progenitor el que se lo lleva, sino como retención ilegal de menores. ¿Cuál es la figura? Buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. En efecto, la expresión técnica no es secuestro, es una retención indebida, porque básicamente quien se lo lleve es alguien que tiene probablemente un derecho de compartir con el menor, sino que lo que ocurre acá es que se excede en el ejercicio de ese derecho, abusando del mismo, y retiene al menor por un tiempo más allá de lo que está ordenado por un juez o acordado por las partes. De tal manera que la expresión apropiada sería retención indebida del menor. ¿Pero hay sanciones por esto? O sea, si el padre o la madre se lo lleva de una manera que, es verdad, al principio puede ser que le da la autorización de que se lo lleve, pero si se queda de largo con la criatura, esto es ilegal. ¿Hay sanción? Una sanción propiamente dicho como tal, no. Lo que hay es un procedimiento que debe iniciarse para proceder a recuperar el menor, sea en territorio ecuatoriano, según el Código de la Niñez y Adolescencia, o según los convenios internacionales cuando esto ocurre en el extranjero. Ok, por ejemplo, ese padre o esa madre que tiene esta retención de su hijo, ¿podría empezar algún tipo de trámite legal para prohibirle o quitar la patria potestad a ese padre o esa madre que se quedó más tiempo con el niño? No necesariamente, porque no está establecido entre las causales de pérdida de la patria potestad esta situación, salvo que se haya causado un daño psicológico o físico al menor, que de hecho en un momento determinado puede servir incluso para poder restringir de cierta forma o llevar supervisadas una regulación de visitas. Ok, ¿y qué pasa, doctora? Hablando justamente en el plano psicológico y emocional, donde el niño realmente está con su papá o con su mamá y pide, el otro padre dice, no, es que ya he pasado mucho tiempo contigo, quiero irme, por favor ayúdame. Este tir y jale entre papá y mamá, quien paga las consecuencias es el niño. ¿Cómo se lo explico? ¿Qué le digo? Bueno, es muy interesante este tema porque aunque parezca muy aislado, es más frecuente de lo que imaginamos. Constantemente en mi consulta veo y atiendo niños que han sido separados de sus padres e incluso a veces hasta en ocasiones por los abuelos, porque creen tener la razón en relación a la tenencia, en relación a que ellos los pueden criar mejor. Sin considerar que cualquier tipo de separación abrupta inclusive genera una situación de alienación parental. ¿Esto qué quiere decir? Que generas un trauma en el niño, ¿sí? Porque inclusive habiendo situaciones, como le decía el abogado, que en todos los contextos familiares se da, puede ser que en algún momento una mamá, por ejemplo, incurre en un castigo, por ejemplo, a su hijo, aún así no es suficiente o no es motivo para que la familia o uno de los progenitores lo tome, ¿no? Se lo lleve. Y ese famoso examen que le hacen al niño para ver cómo se siente, para ver qué dice, si es muy chiquito, que los hacen dibujar, ese examen es válido y podría decir no le gustó el tiempo que estuvo retenido y se podría un poco hablar en el tema legal y psicológico y darle una mejor estabilidad emocional al niño. Bueno, desde la postura de la psicología yo creo que es un poco complejo, porque cuando el niño está retenido por uno de sus progenitores, es muy complejo que en una audiencia cerrada el niño realmente pueda expresar sus sentimientos, porque también hay otro síndrome, ¿no? Que es el síndrome de Estocolmo, en el cual el niño está, claro, no son secuestradores, como lo dijo muy claramente el abogado, y es así, pero cuando el niño está siendo manipulado, cuando está constantemente escuchando cosas negativas de uno de los progenitores, cuando se presenta estas audiencias, generalmente no va a decir que quiere irse con su madre o con su padre, en el caso de que sea, ¿verdad? Porque está siendo manipulado y tiene miedo. Los niños, sobre todo los adolescentes, porque no solamente se trata de niños, los adolescentes también viven estas situaciones, ¿verdad? También tienen esta situación de terror, de pánico, a querer irse con el progenitor, con el otro, perdón, porque también cree que va a defraudar a que está haciendo de menos, vamos a hablar en el caso de un padre, ¿no?
cuando el padre, los abuelos están hablando mal del progenitor ausente, en este caso, no quiere irse con él. Claro. Porque es tanta la información que le permiten este niño, este adolescente, que no puede tomar una mejor decisión. Y además, peor todavía, yo la verdad es que en ese aspecto sí estoy bastante en contra en este caso de los aspectos legales, porque un niño de 12, 13 años no puede decidir dónde quedarse, más cuando tiene una situación de violencia, cuando ha sido sacado de su núcleo familiar para llevarse a conveniencia de uno de los padres. Pero doctor, y ahí en ese caso en particular que está hablando la doctora, sí es importante también y válido lo que siente el niño, la criatura. ¿Y qué se puede hacer? O sea, tiene que haber un mecanismo. El mecanismo existe en la ley. Cuando el juez analiza los hechos que se proponen en una acción y llega a presumir de que este niño tiene algún tipo de problema porque está amenazado o con temor. Manipulado. Sí, la ley lo dice y la Constitución exige que todo menor que esté en condiciones de expresar y de ser oído, ¿verdad?, tiene que ser oído, es una obligación del juez. ¿Okay? Entonces lo que el juez va a hacer es convocar a lo que se llama una audiencia privada, y es privada porque ahí usted puede ir con todos los abogados que usted quiera y con toda la familia, nadie va a entrar a la sala de audiencia, es solamente entre el juez y el menor. Y el juez puede pedir el auxilio del equipo técnico, que son básicamente una trabajadora social y una psicóloga. Y entre los tres, ellos pues obviamente por cada uno de su experticia, sabrán extraer la información del menor sin que el menor se sienta afectado para poder identificar que en efecto aquí hay una situación como lo que menciona la doctora, de que el niño está amenazado, se siente preocupado de que va a beneficiar al uno, perjudicar al otro. Y ahí si le dan la patria potestad a uno de los dos. Y entonces el juez va a tomar la decisión en base a lo que escucha del menor y en base a lo que el equipo técnico le instruye. Y dependiendo de cuál sea la acción, porque podemos hablar, esto ocurre en una situación de visitas, en un proceso de visitas, en un proceso de patria potestad, en un proceso de tenencia. Básicamente en tenencia y en visitas, porque en patria potestad realmente no se siente mucho esto porque es el ejercicio de los derechos y las obligaciones. Es más bien en visitas y en tenencia en donde probablemente vamos a tener este asunto de la audiencia privada. Pero siempre el menor va a ser escuchado, si puede dar su opinión. Claro, y este cuadro que también es tan común y es, por ejemplo, es que no me deposita, no le da nada económico al hijo, no aporta, no ayuda. Entonces, ¿qué hago? No lo dejo ver. No se lo entrego, no lo dejo ver. Exacto. ¿Qué pasa ahí? ¿También es como una retención? ¿O si es justa porque el otro no está pagando? Eso es algo muy común. Se lo castigo al que no. Exacto, se lo castigo al que no paga, que no ve al hijo. Pero eso no el que paga los platos rotos es la criatura. Es la criatura, por supuesto. Más bien es una arbitrariedad por una razón. Una cosa no tiene nada que ver con otra. Distingamos lo siguiente. Las parejas normalmente confunden y piensan que la pensión de alimento es casi que para la madre, o el padre piensa que las visitas es para él. No, ambas cosas son para el menor. De hecho, el juez, y los jueces de niñez lo tienen claro y hay que decirlo, el juez no resuelve a favor ni de la madre ni del padre, el juez resuelve a favor del menor. Correcto. Entonces no es que le da la razón al padre o a la madre, lo que realmente hace es resolver una situación del menor. Entonces, el de los alimentos, no me das, porque también ocurre que le da lo que le tiene que dar y la madre dice, no, pero es que quiero otra cosa más, pero es que eso no está en el acuerdo, entonces no lo vas a ver. Exacto. Y ese es un error porque se le causa un daño al menor. Ahí, si la madre cree que la pensión es insuficiente, tiene que demandar un aumento de pensión, pero jamás compensar con días más o días menos, dependiendo de si el padre se porta bien económicamente. Y viceversa, si no me lo dejas ver, no te pago la pensión. Porque en ambos casos hay una arbitrariedad y en ambos casos hay soluciones judiciales para eso. Ya, correcto. Pero en uno de los casos es quiero el aumento, no me alcanza. Otro es no me da ni siquiera los 100 o los 150 que me iba a dar. No me los está dando y hay muchas madres que dicen no me lo das, entonces no lo ves. Bueno, porque hay padres que se quedan sin trabajo también. Pero eso también no tienen dinero. Pero a lo que quiero saber, ¿eso también es un tema de retención del menor? ¿O es no? No, si yo tengo una regulación de visitas, es un incumplimiento de una regulación de visitas. Pudiera intentar una retención en términos de me corresponde este tiempo y lo está reteniendo. Ya. Y pudieras, en base al Código de la Niñez, artículo 125, alegar una retención porque me corresponden estos 15 días de vacaciones. ¿Cuál es el problema en la práctica? Que para cuando el juez conoce, resuelve y todo, ya pasó el tiempo. Claro. Lo que el juez puede hacer es decir, ok, compensemos. Yo tenía esos 15 días y se vencieron, le voy a dar 15 días ahora para que los pueda compensar. Eso puede hacer el juez. Y como siempre la prioridad va a ser el menor de edad, doctora, ahí si hay un resquebrajamiento de la familia, es disfuncional, ¿cómo se ayuda a esa criatura que quiere al papá, que quiere a la mamá, pero que no sabe qué hacer? O sea, ¿cómo se lo puede ayudar si hay una disputa de por medio entre los padres y él está en medio, no puede hacer nada? Y siempre hay que pensar en la criatura.
Exacto, bueno, en este caso pues yo definitivamente creo, y tomando también el tema psicológico acá, es que los menores no son culpables de las decisiones que toman los adultos. Cuando hay un caso de estas tenencias, cuando un padre, una madre, un abuelo, una abuela toma a este niño, a este adolescente, porque cree que en sus manos puede estar mejor, déjenme decirle que están cometiendo el peor error de sus vidas. Porque no hay mejor espacio, mejor contexto para un niño, un adolescente que su hogar, salvo que en este hogar hayan situaciones que realmente vulneren sus derechos y su desarrollo. Pero para esto, como lo dijo tan claramente el abogado, también hay medidas de observación. Hay observadores que pueden dar fe de o pueden confirmar que estas situaciones se están dando y de alguna manera mediar. Inclusive en contextos de conflicto, yo sí estoy de acuerdo que los niños deben estar con sus padres y más bien trabajar en la dinámica familiar. No hay peor cosa que un ser humano sin sentido de pertenencia. Y se los digo a ustedes que nos están mirando, ¿no? Qué cómodo y qué fácil es decir, tengo los ojos de mi padre, tengo el carácter de mi madre, y es un sentido de pertenencia que te llena, ¿no? Que te hace tan humano a tener que decir, no me crié con mi mamá, me separaron de mi papá, no me permitían tener contacto con mi madre, y eso realmente crea un resentimiento. Crea un resentimiento. Raíces de amargura. Y un dolor en este niño, en este adolescente, que cuando sea adulto, sin duda va a ser un adulto muy conflictivo. Claro, y ahí ¿no? sí que tenemos que bajarnos o sacarnos de los zapatos de Exacto. mujer para ponernos en los Y de zapatos de varón madre, también, y de madre, igual el padre. y de padre, exacto, o sea, por dejar al lado el orgullo, el ego, porque muchas veces, obviamente, el desamor, la frustración, el rencor, el dolor de saber de que a lo mejor se fue con otra persona, de que nos abandonó, de que me dijo miles de cosas. Y se puede repetir la quienes historia pagan cuando crezca. Claro, y Exacto. quienes pagan las Es que eso consecuencias pasa. son nuestros hijos, ¿no? Porque eso es muy común, yo también lo he visto mucho. Se repite el que patrón. que cuando los padres se separan, por ejemplo, una madre decide rehacer su vida con una pareja, viene el padre y le quita a los hijos. En el resentimiento de este abandono, pero eso no tiene que ser de esa No tiene manera. sentido, Hay que claro. pensar en los chicos. A mí Y me gustó también mucho lo que es dijo el verdad. abogado, hay que pensar en los niños, Así ¿no? es. Porque ellos son nuestro futuro, ¿no? Si tú no le das al niño una base emocional para crecer, ese niño de grande destruye una ciudad y por eso tenemos lo que tenemos en la Y actualidad. jamás Gente decirles sin que por sin tu respeto, culpa sin tu senti- papá no está aquí. ¿Es porque Exacto. como tú lloras tanto, tu papá no está aquí. Es como tú me haces poner brava, tu papá se buscó otra. O de repente, mami, ¿por qué tal cosa? No, porque tu papá me pasa muy poco, entonces no Exacto. alcanza. Entonces, Exacto. hay que sacarnos el zapato de mujer, digamos, y entrar en el papel de madre. Así Yo es. creo que eso es importantísimo. Y considerar Bueno. también los aspectos legales, ¿no? Considerar Claro. los aspectos legales. que Para no mejorar. Para mejorar Por y eso también aquí- buscar ayuda psicológica verdadera, ¿no? Por eso ¿No? aquí damos todas esas ilustraciones, por eso aquí está el especialista, la parte legal y la parte también psicológica, para que usted, padre, madre de familia, piense bien y recordar que siempre, 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 incluso eso está respaldado en la Constitución y en el Código de la Niñez, la criatura, el menor de edad, es prioridad ante todo. Bueno, pues Exactamente. muchísimas gracias por habernos acompañado a este Gracias a espacio usted. y poder haber Gracias, despejado abogada. las dudas de nuestros amigos televidentes. Y enseguida tenemos más información, pero antes me dice el productor que les diga que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Si quiere tratar algún tema aquí en específico en Noticias de la Mañana, escríbanos a nuestras redes sociales. Arroba, Mañana, tú lo sabes. arroba RTS Noti Mañana. Perfecto, y entonces nos escribe y nosotros inmediatamente traeremos aquí a los especialistas. Ahora sí, nos vamos con Isaac Delgado y la cocina.